Bueno, lo que teníamos que ver hoy era la clase de la primera parte de lo que se conoce como la TIR hasta la clase pasada. Hasta la clase, eh, una economía en la que se producía dos bienes de consumo por medios de trabajo y a partir de las relaciones de sustitución, es decir, a partir de la sustitución en la producción y en el consumo, la teoría marginalista lograba derivar curvas de demanda que validaban la idea de que la distribución es un fenómeno de mercado. Toda la secuencia lógica consistía en poder construir curvas de demanda de factores que validaran la idea de que cuando hay un exceso de oferta del factor, la remuneración del factor cae y cuando hay un exceso de demanda, la remuneración del factor sube. Eso en concordancia, en paralelo con la idea ya clásica de que los precios tienden a cubrir sus costos de producción. Entonces, de alguna manera, por un lado tenemos la composición de la producción, es decir, la producción tiende a ajustar su composición de forma tal de que todos los precios rindan la misma tasa de ganancia, o en una economía donde no hay tierra, donde no hay capital, donde los precios cubran los costos. Pero el nivel de la producción está dado por el pleno uso de los factores productivos. La composición está dada por, dadas las demandas relativas, por aquellos, se va a producir en la proporción tal que las demandas relativas permiten que los precios cubran los costos. ¿Y cuánto se va a producir? La escala de la producción va a estar dada por el pleno uso de los factores productivos. Entonces, la demanda que construye la teoría marginalista justifican la idea de que la distribución es un fenómeno de mercado, pero también justifica la idea de que la escala productiva va a estar dada por la plena utilización de los factores, es decir, por el pleno empleo del trabajo y la tierra. Lo que pasamos a estudiar en la clase de hoy, en la clase que viene, son las generalizaciones o las extensiones de esos resultados, o hasta qué punto de esos resultados son válidas cuando se consideran economías que, como en el normalmente ocurre, digamos, como vimos en la teoría clásica, producen con no solamente tierra y trabajo, sino con bienes de capital. O sea, cuando los bienes de capital forman parte del proceso productivo. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a ver es la explicación de Walras a ese proceso productivo. O si quieren, la explicación más que de Walras, de una rama de la teoría marginalista que se basa en la explicación de Walras. ¿Y cuál es esa explicación? Bueno, esencialmente vamos a dividir a la teoría marginalista en dos grandes la rama que trata a los bienes de capital como factores independientes, cada bien de capital es un factor independiente, y ese le explica el filón neo-walrasiano y neo-walrasiano, es decir, hay tantos factores como bienes de capital, de economía, y la segunda explicación es la explicación que siguen la mayoría de los autores marginalistas hasta los años 30, que es la idea de que los bienes de capital no son factores independientes, sino que son de alguna manera cristones, como dice Petri, representaciones de un factor más general que es el factor capital. Cuando hablamos de la retribución del capital, estamos hablando de la retribución del factor capital, y ese factor capital, en la segunda visión que vamos a ver la clase que viene, se cristaliza, se materializa, se expresa en distintos bienes de capital que son variables endógenas. Es decir, la explicación de Walras, los bienes de capital, las dotaciones que existen de bienes de capital son
datos del problema. Cuánto hay de cada bien de capital en la economía es un dato. Así como hay una cierta cantidad en la economía, hay una cierta cantidad de cada uno de los bienes de capital que son necesarios en la economía. Mientras que para otros autores, los autores wickselianos y los autores marshallianos también, lo que hay es un factor capital paralelamente al factor capital, y ese factor capital se adecua, toma una forma determinada, de acuerdo a si la producción y el consumo requieren que la forma sea una forma específica. Es decir, si en la economía se demandan muchas naranjas y para producir naranjas se necesitan una cierta cantidad de rastrillos, bueno, en la economía se van a rastrillos que requiere la demanda de naranjas que esta economía requiere. Y si en la economía se pasan a producir, es decir, porque cambian las preferencias, se pasan a producir más, no sé, más bienes, más carne, bueno, en esta economía se empezarán los bienes de capital, no sé, tambos, no sé, bueno, distintos bienes de capital que sean necesarios para producir o para criar a las vacas que eventualmente producirán la leche y la carne. Lo que no tiene sentido es pensar que en esta economía hay tambos y se demandan naranjas. Y eso es lo que puede ocurrir cuando los tambos son un dato, como supone Balrá. ¿Y qué significa que no tiene sentido? Bueno, lo que significa esencialmente es que en la economía balraciana lo que vamos a observar es que hay una imposibilidad, hay una imposibilidad de satisfacer mina, son precios que en general no van a ser compatibles con la uniformidad sobre el rendimiento del capital invertido. La teoría del valor trabajo, bueno, deberían acordarse. Vimos que el problema de la teoría del valor trabajo era que los precios determinados sobre la base de la teoría del valor trabajo no eran compatibles con la uniformidad del rendimiento sobre los bienes de capital o sobre el capital invertido. En Balrá va lo mismo. Lo que va a pasar es que los precios determinados sobre la base de preferencias, dotaciones, tecnología y dentro de las dotaciones, además de tierra y trabajo, bienes de capital, no van a ser bienes de capital que son un dato no van a ser compatibles con la uniformidad de retorno sobre el capital invertido. En la clase que tienen que revisar, o que revisaron durante esta semana, lo que se observaba era que había dos casos para Balrá. El caso de una economía estacionaria y el caso de una economía progresiva. En el caso de una economía estacionaria, o mejor dicho, una economía en la que el ahorro bruto era igual a cero, era claro, por una cuestión de incógnitas y ecuaciones, que no iba a ser posible determinar un sistema de ecuaciones en la que las tasas de rendimiento, las I, lo que serían nuestras R, pero son las I, en Balrá son uniformes, son las mismas. Mientras que en una economía progresiva, donde hay acumulación de capital, es decir, donde hay ahorro positivo, la cantidad de ecuaciones coincide con la cantidad de incógnitas, pero lo que ocurría en esa economía era que
dependiendo de las características técnicas de la producción de las mercancías, en particular si para producir a los bienes de capital había que usar intensivamente a los mismos bienes de capital, si para producir el bien de capital de tipo K, usar intensivamente el bien de capital de tipo K, y para producir, el bien de capital de tipo K', había que usar intensivamente el bien de capital de tipo K', lo que iba a ocurrir era que cualquier discrepancia que pudiera aparecer entre las tasas de rendimiento de cada bien de capital, o sea, cualquier discrepancia que pudiera aparecer en las tasas de retorno en los distintos sectores, no iba a tender a ser eliminada, sino que iba a tender a amplificarse por el accionar de la competencia. Cuando la tasa de retorno del bien de capital de tipo K era mayor a la tasa de retorno del bien de capital de tipo K', lo que iba a pasar era que se iba a demandar, se iba a tender a producir más de aquel bien que tenía una tasa de retorno más alta. Eso lo sabíamos. Walras suponía que con esa mayor producción, como el endowment del bien de capital de tipo K iba a aumentar, el retorno iba a caer. Lo que Walras no considera es que, por un lado, el aumento del endowment no es un ajuste posible en su esquema, porque los endowments, las dotaciones de capital, son un dato. Y sus datos no pueden cambiar, solo pueden cambiar en periodos siguientes, o en el futuro a partir de la acumulación de capital, o del cambio en la composición del capital. Pero además lo que no considera es que cuando un bien de capital es intensivo en sí mismo, el aumento de la demanda del bien de capital y el aumento consiguiente de la producción de los bienes de capital, que Walras supone que va a aumentar los costos de producción, también va a aumentar el rendimiento de esos bienes de capital porque está aumentando la demanda relativa. Es decir, Walras por un lado supone que va a aumentar el costo de producción por alguna aplicación de los rendimientos decrecientes. Si yo demando más del bien de capital de tipo K, va a aumentar por un lado, dice Walras, el costo de producción, pero por otro lado, y eso es lo que él no considera, va a aumentar el rendimiento que genera hacerse de ese bien de capital. ¿Por qué? Porque es demandado más intensivamente que el otro bien, porque justamente el bien de capital de tipo K, para ser producido, requiere. Entonces, ese aumento del rendimiento por un lado y ese aumento del costo de producción por el otro generan movimientos contrarios. Y a priori no se puede decir, a priori no se puede decir que el costo de producción es más fuerte que el aumento del rendimiento, las tendencias en la tasa de ganancia va a ser a la homogeneidad, o sea, a la igualdad. Pero si el rendimiento del bien de capital, o sea, la mayor demanda del bien de capital, hace que su rendimiento aumente y ese efecto domina al aumento del costo de producción del bien de tipo K, la discrepancia inicial va a tender a acentuarse. Y como lo que estamos analizando es simplemente un análisis de la dirección del ajuste, o sea, si hay una tendencia a la homogeneidad y no cuáles son los posibles casos, bueno, a nivel general no se puede establecer cuál de todas esas tendencias va a prevalecer y por ende no hay una tendencia a la homogeneidad o no se puede asegurar la tendencia a la homogeneidad en la tasa de ganancia, que es lo que la teoría debería asegurar. Y todo eso es porque Walras no permite cambiar el capital, no permite operar al mecanismo básico por el cual, para todos los economistas, la tendencia a la homogeneidad sentir, que es modificando la producción de los distintos bienes, de forma tal de que cuando el precio de un bien era muy alto y eso generaba una ganancia extraordinaria, aumentaba su oferta y aumentando la oferta, el precio caía y la demanda, o mejor dicho, el rendimiento de ese sector caía con él. En Walras eso no puede ocurrir porque los bienes de capital son un dato y cuando los bienes de capital aumentan la oferta, estamos modificando uno de los datos que cambia.
Balrá se da cuenta de ese problema, Balrá nota ese problema y dice, y empieza a argumentar con soluciones ad hoc. Acepta que en los primeros periodos de la economía, puede haber algunos bienes cuyos precios, o bienes de capital, cuyos precios no logren cubrir los costos, que no es otra cosa que decir que cuyos precios sean inferiores a las tasas de rendimiento, o mejor dicho, cuyos costos de producción no permitan la uniformidad en la tasa de retorno, pero dice, bueno, esos bienes de capital en los que las tasas de retorno sean inferiores a otras, eventualmente no van a ser producidos y no van a ser producidos y eventualmente en la secuencia de periodos lo que va a generarse es una producción solamente de aquellos bienes que sí rindan una tasa uniforme de ganancia. Es decir, en los primeros periodos no va a haber uniformidad, pero eventualmente, una vez que los bienes lograron ajustar endógenamente, como ocurre en la teoría tradicional, su composición, la homogeneidad va a ocurrir. Pero entonces uno se pregunta, si para que los bienes de capital, para que todos los precios rindan una tasa uniforme de ganancia, es necesario que los bienes de capital ajusten endógenamente su composición. ¿Cuáles son, entonces, los periodos de la economía que tenemos que considerar? O mejor dicho, ¿tenemos que asumir que el capital es un dato, los bienes de capital son un dato o ajustan endógenamente? Porque si ajustan endógenamente me falta un dato, y si son un dato no puedo determinar precios que rindan una tasa uniforme de ganancia. A grandes rasgos, ese es el problema del tratamiento balrasiano del capital, con los vericuetos que están explicados en la clase que tenían que ver. Pero la contra esencial es entre tomar como dato a los bienes de capital y tratar, por otro lado, de determinar, como cualquier autor de la época, una posición que rinda una tasa uniforme de ganancia. O sea, una posición en la que todos los precios permitan rendir la misma tasa de ganancia sobre el capital invertido. No tengo mucho más para agregar. Obviamente, o mejor dicho, todo el resto que tengo para agregar está en la clase. Lo que sí abro ahora es espacio para discusión y para preguntas. Hola, profe. No, Hola, Pablo. una pregunta, sí. Más que una pregunta es un poco rebuscado, ¿no? Balrá con el tema del capital, porque él dice que los que ahorran en bienes de capital y lo Sí, alquilan, el que en realidad lo venden porque si es circulante no reciben nada. sí, lo venden, Y perfecto. no entiendo por qué directamente el empresario no lo compra igual Bueno, porque en realidad está bien, es válida la pregunta. En realidad, Balrá desarrolla una serie de modelos anidados, si querés. Empieza con un modelo con el que hay solamente bienes de consumo, o sea, en el que no hay producción. Continúa con un modelo en el que hay producción de bienes hay producción, pero por medio de trabajo y tierra. Y después
o si querés, con bienes de capital tratados como la tierra, pero después considera un modelo de producción con trabajo, tierra y bienes de capital, y al final de todo considera el dinero. Entonces, en realidad, es cierto que es rebuscado, ad hoc, o llamémoslo, ahorrar en bienes de capital, pero es el único activo también en el que se puede ahorrar. Es la única manera. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es la manera que tienen los ahorradores de transferir consumo presente a futuro. Es la manera que tienen los ahorristas de guardar para poder usarlo en el futuro. Entonces, no pueden ahorrar en bienes de consumo porque por definición los bienes de consumo son perecederos. Desaparecen, salvo que fueran bienes duraderos, pero ahí se convertirían en bienes de capital de alguna manera. Entonces, la única manera de preservar el poder de compra de los ahorros es comprando bienes de capital, y de transferir poder de compra del presente al futuro es ahorrando bienes de capital, alquilándolos y recibir una compensación en el futuro. Es cierto que es rebuscado, pero también es bastante ingenioso, digamos. Hay que poder pensar conceptual de esa manera para poder lograr un esquema de ese tipo. Sin negar entonces tu apreciación, también encuentro méritos, digamos, en esa manera de pensar. Pero, como nota al pie, digamos, nuestra crítica no es, nuestra crítica, digo, la crítica que estoy haciendo aquí, o el comentario que estoy haciendo aquí es, debe leerse de la siguiente forma. Supongamos que dejamos que Balrà, o que la conceptualización del ahorro es como Balrà lo supone, y veamos lo que esas consecuencias traen. No estoy criticando los supuestos, sino que estoy aceptando los supuestos y a partir de esos supuestos. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, no era una consulta, era una observación que me Pero pareció sí, raro. sí, sí, acuerdo. Lo que sí es interesante es notar lo siguiente, y eso creo que está escrito, está dicho en la grabación, y si no, lo digo ahora. En el proceso de ahorro, de producción y ahorro e inversión, en realidad hay tres tipos de agentes involucrados. Los ahorristas, que prestan los bienes de capital, o sea, que compran los bienes de capital y los prestan. ¿A quiénes los prestan? Los prestan a quienes producen bienes de capital y quienes producen bienes de consumo, porque los utilizan en los bienes de consumo, perdón, a los bienes de capital para producir. O sea, yo en el periodo T decido ahorrar una cierta parte de mi ingreso y compro al final del periodo un bien de capital. Ese bien de capital está disponible en el periodo siguiente, y en el periodo siguiente, ¿cómo lo uso ese bien de capital? Lo presto. Si yo me paro en el periodo inicial, o sea, en el periodo siguiente, en mi periodo inicial, en ese periodo yo empiezo con una cierta cantidad de bienes de capital que están en manos de los ahorristas, y los ahorristas los prestan. Las dotaciones existentes de bienes son prestadas por los ahorristas a los productores de bienes de consumo y los productores de bienes de capital. El segundo grupo de agentes que participan en la producción de bienes de capital son quienes efectivamente los producen. Quienes efectivamente los producen son los productores de bienes de capital, y hay demanda por esos bienes de capital para los periodos siguientes por parte de también los productores, digamos, que son los que se lo piden a los ahorristas. Entonces, hay tres grupos de gente involucrada, o sea, en la producción de bienes de capital. Los que efectivamente, los ahorristas, los que producen los bienes de capital y los que demandan los bienes de capital.
Hay que tener bien claro qué rol ocupa cada uno. Que producen los bienes de capital son los que invierten, digamos. Los ahorristas son los que ahorran y tal, y los que demandan los bienes de capital los demandan para utilizarlos en la producción de los propios bienes de capital o en la producción de bienes de consumo. Eso me parece importante destacar. Y eso tiene una real, digamos, que lo que los resultados de Balrás sobre la tendencia a la igualdad de tasa de beneficios genera. ¿Alguna otra consulta o algún otro comentario? Leandro, Macarena, Eduardo. No, profe, por mi parte no. No, yo estoy Pregunta, las ecuaciones que son muchas y todavía no. mi pregunta, ¿por qué somos tan pocos hoy? Si pasó algo, voy a detener la grabación.